si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo de palabra. Yo solamente le pido el favor que abra su mente, abra su corazón, que disponga todo su ser a esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está conectada a través de Facebook. Te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo ministre a cada corazón. Te doy gracias por la palabra que tú vas a traer a nuestras vidas. Te doy gracias por este momento. Te doy gracias porque yo sé, estoy seguro que tú vas a hablar a nuestro corazón. Tu palabra dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. También dice tu palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz y más y cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Sí, porque tu palabra es viva y eficaz y es poderosa. Y te doy gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias por esta hermosa tarde que tú nos das, por este tiempo tan bonito, Señor, que tú nos das para compartir esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en estos versículos vamos a encontrar cuatro consejos que nos da la palabra a nosotros, a todos los que somos hijos de Dios, porque esta palabra realmente está dirigida a nosotros, a los hijos de Dios. Este versículo dice: si se humillare mi pueblo. No está diciendo si se humillare el vecino, si se humillare todo el mundo, si se humillare los pastores, si se humillaran los líderes, que de hecho debemos humillarnos ante Dios y debemos también arrepentirnos y orar y buscar a Dios. Claro que sí, debemos hacerlo. Pero aquí no está diciendo solo a determinado grupo de personas. No está hablando a la gente que no asiste a un templo, con todo y con todas las limitaciones que tenemos en estos tiempos. Aquí le está hablando al pueblo de Dios. Le está hablando en este caso al pueblo de Israel. En ese momento en particular, esta palabra estaba dirigida al pueblo de Israel. Pero la podemos aplicar a nuestros tiempos, porque cuando nosotros leemos esta escritura, definitivamente nos damos cuenta que estamos viviendo los mismos tiempos con diferentes personas, diferentes lugares, diferentes circunstancias, diferentes situaciones, pero estamos viviendo esto mismo que nosotros leemos en la palabra, de corrupción, de maldad, de tiempos difíciles, de enfermedad, de soberbia, de altivez, de orgullo, de tantas cosas que podríamos mencionar. Eso estamos viviendo ahora, de frialdad, de falta de amor, de murmuración. Dice la Biblia que el pueblo de Israel murmuraba. Es más, Dios llamó al pueblo de Israel un pueblo contumaz, un pueblo perverso, porque cuando el hombre se aparta de Dios,
conociendo la palabra y conociendo a Dios, dice la Biblia que el postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, lo primero que el Señor nos está diciendo es que nos humillemos. Dice, si se humillare mi pueblo. Y el primer punto que yo quiero compartir con todos es: humíllate ante Dios y dile a Dios sí. Eso es importante. Humíllate ante Dios y dile a Dios sí. ¿Qué significa humillarnos? Es escuchar la voz de Dios y sencillamente decirle a Dios sí. Es el inicio de una nueva vida en Cristo. Es pasar de muerte a vida. Es ser transformados de gloria en gloria, la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Decirle sí a Dios es confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces, eso es decirle sí a Dios. Es creer que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos nos puede resucitar a nosotros, porque todos los que caminan sin Dios, sin esperanza, sin fe, en una vida alejada de Dios, como dice la misma palabra, en iniquidad, en pecado, pues dice la Biblia que estamos alejados, apartados de Dios. Pero si confesamos, si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios el Padre a través de su Espíritu lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Eso dice la palabra de Dios en Romanos 10, 9 y 10. Es declarar todos los días que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La palabra humillarse, según el diccionario, nos habla de inclinar o de doblar una parte de nuestro cuerpo, como por ejemplo doblar la cabeza, ¿sí? O inclinar la cabeza o doblar las rodillas en señal de sumisión o de acatar órdenes. Eso es humillarse, es abatir, desbaratar, destruir, desarraigar el pecado de orgullo y de altivez. Es herir el amor propio o la dignidad de una persona. Es humillarse en la presencia del Señor. Nosotros no nos vamos a humillar ante un hombre, nos vamos a humillar en la presencia de Dios, o sea, ante Dios. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, en el capítulo 5, versículo 6, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En estos tiempos que vivimos, el ser humano está asumiendo una actitud de arrogancia, de soberbia, de irrespeto a la autoridad, de hacer lo que me da la gana, lo que yo quiero, de no escuchar el consejo de otros, de no escuchar la voz de Dios, de hacer a un lado a Dios. No, yo no necesito el consejo de nadie, dicen. Y a veces creemos tener la razón en todo, y eso se llama altivez, arrogancia y soberbia. Estas son una muestra de la falta de humildad en una persona. Eso se llama caminar torcido, caminar desviado de la palabra de Dios. ¿Y qué podemos decir de los que gobiernan una nación? Esos son más torcidos todavía. Esos se desvían totalmente del camino de la ley. Se desvían del camino de la constitución de su nación. Corrompidos, injustos, hablan de leyes, imponen leyes que desbaratan la vida de una nación, de un pueblo, que dañan a un país, que hacen sufrir a un país. La Biblia dice que cuando el impío, el injusto, el corrupto gobierna, el pueblo gime,
el pueblo llora, el pueblo se desangra emocionalmente, económicamente, laboralmente, en la salud, en la educación y en tantas cosas. Y todo ello porque hay corrupción, hay iniquidad en el corazón del hombre. Y en un país como el nuestro, el rico se hace más rico y el pobre más pobre. Eso se llama iniquidad, eso se llama pecado. La Biblia dice que el sabio Salomón un día dijo: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 16, 18 y 19. Cuando le decimos sí a Dios, se abre el camino hacia una vida plena en Cristo Jesús. En Colosenses 2, 9 y 10 dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él. Nosotros no estamos predicando una religión, no estamos diciendo que si usted no es evangélico, que si usted no asiste al templo donde nosotros nos reunimos, que si usted no asiste o no cree en lo que nosotros creemos, usted no puede tener una relación con Dios. Claro que sí, pero obviamente esa relación debe estar fundamentada, ese estilo de vida que usted quiere llevar debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Cuando le decimos sí a Dios, se abre el camino hacia una vida plena. Cuando le decimos sí a Dios, no tenemos miedo a las malas noticias, porque sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8:28. Cuando le decimos sí a Dios, humillados ante su presencia, recordamos nuestro nacimiento biológico, que en ese momento que nosotros pasamos ese proceso de gestación en el vientre de nuestra madre, es bonito porque nos vamos formando aún desde el vientre de nuestra madre en personas que vamos a nacer con el temor de Dios en nuestro corazón, con la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque cuando una mujer de Dios, una mujer cristiana, está embarazada y su esposo es hijo de Dios, es cristiano, pues esa criatura va creciendo en un hogar de gozo, de paz, de amor, de justicia, de perdón, en fin, etcétera, etcétera. Y esa criaturita se va gestando en el vientre de su madre con todas esas sensaciones en su espíritu. Y cuando nace y es criado, sigue siendo criado, ya criado en vida, ya que lo podemos ver, tocar, disfrutar, pues va creciendo también en la vida cristiana, en el Señor. En el Señor va creciendo, y por eso la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Entonces, decirle sí a Dios es recordar nuestro nacimiento espiritual también. Cuando nos entregamos a Jesús, cuando le dijimos a Jesucristo sí, y el día también que descubrimos nuestros propósitos, dónde estamos, qué deseamos y hacia dónde queremos ir, cuál es el norte, cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. El profeta Isaías, en un momento de su vida, dijo: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Qué tremenda declaración le hizo el ángel, el serafín, a este hombre de Dios llamado Isaías, el profeta Isaías. Él tuvo un encuentro con Dios tremendo. Después, dice Isaías, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo dije: heme aquí, envíame a mí. Isaías oyó la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? E inmediatamente él respondió al Señor, a Dios, a Adonai, a Elohim, al Dios eterno. Le dijo: envíame a mí, heme aquí, envíame a mí. Pues la Biblia dice que cuando Jesús anduvo en la tierra,
él tenía ovejas, discípulos. Y entonces dice que él tenía una relación muy cercana con sus discípulos, que eran sus ovejas, y ellos habían aprendido a escuchar, a conocer y a escuchar la voz del Señor. Por eso él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted es oveja, usted debe oír la voz de Dios ahora. Jesús no está presente físicamente en este mundo, pero a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, dice la Biblia que el Señor nos está hablando, nos está diciendo qué debemos hacer, cómo debemos vivir, cómo será nuestra relación con Él, cómo será nuestra relación con nuestros hermanos en la fe, con nuestro prójimo, con el vecino, con el compañero de trabajo, con el compañero de estudio. Y con base en la palabra y en la guianza del Espíritu Santo, nosotros caminamos como ejemplo, como luminares en medio de un mundo malvado y perverso. Entonces, debemos escuchar la voz de Dios a través del Espíritu y a través de la palabra. Esto me hace pensar a mí en cómo nosotros, los hijos de Dios, debemos caminar en este mundo. Y la Biblia dice que debemos caminar en santidad. El segundo paso que debemos dar en esta vida, si queremos ver milagros, prodigios, señales, avivamiento, primero en nuestra vida, luego en nuestra familia, luego en nuestra iglesia. El avivamiento es algo muy personal. El avivamiento es vivir avivados todo el tiempo, apasionados por Dios, apasionados por su palabra, apasionados por ser guiados por el Espíritu Santo, apasionados por ser ejemplo, ser modelo, apasionados con la oración, con la lectura diaria de la palabra, con el servicio en la obra de Dios. No podemos omitir el servir, el desarrollar los dones y los talentos en la casa de Dios, donde Dios nos haya puesto como columnas, como pilares en esa casa que es la iglesia, en cada localidad, en cada lugar. Primero dice: si se humillare mi pueblo. Luego dice: si mi pueblo ora, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Cuando no buscamos a Dios y decidimos ignorar a Dios y resolver nuestros problemas con nuestras fuerzas, con nuestras estrategias, con nuestra sabiduría, o desarrollar nuestros proyectos sin Dios, eso se llama soberbia, arrogancia, altivez. Eso es pecado, eso es iniquidad. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Sencillo, ya lo dije: humillarnos ante Dios, como dice el segundo libro de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Eso significa ser sumisos. El apóstol dijo: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si queremos un avivamiento en nuestra vida, y si queremos que las circunstancias no nos derriben, si queremos que no nos destruyan, si queremos tener éxito en la vida, si queremos hacer las cosas que Dios nos ha enviado a hacer, pues debemos ser gente humilde, gente sencilla, gente de corazón. Dice en Filipenses 4, 6 y 7, dice: el Señor nos dice que no estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Qué tremendo. En Lucas 18:1, la parte B del versículo dice: Jesús, oren siempre y no desmayen. ¿Cuánto tiempo cree usted que debemos orar? A ver, escriban ustedes ahí en el chat. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que debemos orar? A ver, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Porque hay cristianos que oran 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos.
Otros oran un poquito más y oran 7 minutos, 10 minutos. Vamos a pensar, a ver, escriba cuánto cree usted que debemos orar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo ora usted? No lo escriba, eso no lo escriba, pero diga cuánto tiempo cree usted que debemos orar. Bueno, escriban. Yo les voy a decir cuánto tiempo debemos orar. ¿Cuántos quieren saber? A ver, digan, ¿cuánto tiempo cree usted que debemos orar? Ahorita se los digo. Mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice, en primera a los Tesalonicenses 5, 16 y 17, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Cómo la ve? Alguien escribió ahí en todo tiempo. También ahí otra persona, Jessica Porras, dice en todo el tiempo. Heriberto dice en todo tiempo. Dice Julio César Díaz, continuamente. Qué tremendo, ¿no? Glomari Bedoya. A todos los amo, ¿no? Y me alegra ver sus nombres ahí. Glomari dice a todo momento. Vivi Baños dice orar sin cesar, sin parar. Bueno, y así sucesivamente cada uno está dando su opinión. Es correcto, todos tienen un 5. Así que vamos a orar todo el tiempo. Jesús dijo que oremos siempre y que no desmayemos. Y Pablo dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Pero también dice Hechos 12:5 que la iglesia oraba sin cesar para que Pedro fuese sacado de la cárcel. Todo el tiempo tenía que orar la iglesia por Pedro. No, vamos a hacer una oración ahí de 1 minuto, de 2 minutos. Señor, saca a Pedro de la cárcel. No, mi hermanita linda, Petronila Montes de Oca, ella es mi hermana. Petronila Montes de Oca, le decimos cariñosamente Nila. Ella dice a cada paso, debemos orar a cada paso. Sí, es correcto, hermanita, te amo. Entonces, pero también la Biblia dice que un día Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 14:38, le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Es importante orar, velar y orar. Tercer paso, debemos buscar a Dios. Dice, si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, Mire, Jesús vino y nos encontró. Porque hay personas que me dicen, no, ¿para qué yo busco a Dios? Si Él me buscó y me encontró y ahora yo soy hijo de Dios y Él conoce mis necesidades. ¿Para qué orar si Él lo sabe todo? Pues claro que hay que orar. Hay que orar. La Biblia está llena de versículos, multitud de versículos, muchos, centenares de versículos en la Biblia donde nos motiva, nos exhorta, nos llama a la oración. Jesús mismo oraba todo el tiempo. Todo el tiempo. Si usted lee los evangelios se va a dar cuenta que Jesús oraba. A veces pasaba noches enteras en oración. Antes de hacer milagros, prodigios, señales, Él había estado tiempos largos en oración. Antes de que rayara el alba, Él oraba todos los días. Todos los días oraba Jesús. Diga ahí, todos los días. Todos los días, escriba, todos los días debo orar. Todos los días Jesús oraba. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios 100%, humano 100%, Él oraba al Padre y el Padre le hablaba y el Padre lo guiaba. Él en varias ocasiones dijo, lo que yo les hablo no lo digo por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió me lo ha dado para compartirlo con ustedes. Entonces, buscar a Dios es algo normal. Todos debemos buscar a Dios. El salmista dijo en el Salmo 27:4, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días para contemplar tu hermosura e inquirir en tu templo.
El Salmo 84 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente, dice, anhela los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Todos los días debemos buscar a Dios a través de todas las formas. Te puede orar, oraciones de gratitud, oraciones de peticiones, oraciones de ruego, oraciones de súplica, oraciones de intercesión, oraciones de adoración, oraciones de guerra espiritual. Esas no se las hace usted a Dios, usted declara más bien la palabra contra el enemigo y guerrea, pero necesita orar, estar conectado con el Padre para reprender al enemigo. Estar conectado con el Padre para atar y desatar, para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, para orar por las necesidades, para interceder por sus familias, por sus hermanos, por la nación. Todos los días debemos orar. Ahora, ¿es malo pedir cosas materiales? Claro que no. ¿Es malo pedir riquezas? Claro que no. ¿Es malo orar para que Dios me dé el dinero para comprar una casa o dar la cuota inicial y pagar el préstamo al banco? No, no es malo. O sea, el Señor dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces no es malo. El problema es cuando nosotros buscamos a Dios solo para que Él nos dé algo, para que Él solucione un problema, para que Él solucione el problema de mi familiar o de mi amigo, de mi hermano en la fe. Le debemos buscar con pasión, con suficiente tiempo y con profundo anhelo, con pasión ardiente, con anhelo ardiente en nuestro corazón. Debemos buscar a Dios todos los días, todo el tiempo. No se limite a oraciones de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Todo el tiempo debemos orar, y que sean oraciones de calidad y oraciones de cantidad. No busquemos a Dios para ver qué nos puede dar, sino para ver su rostro, para conocerle, para ser como Él. Debemos buscar a Dios para conocer, para parecernos a Él, para descansar en Él, para guerrear, para pelear la batalla de la fe, para interceder, para prepararnos en oración, para ir a evangelizar, para ir a compartir la palabra de Dios. Debemos hoy más que nunca orar y evangelizar, orar y evangelizar. Este es el tiempo de hacerlo, y debemos buscar su rostro, porque eso nos va a permitir descansar en Él, con la seguridad, con la certeza de que Él nos va a sacar adelante cualquiera que sea nuestra necesidad, nuestra situación. Debemos orar por la nación, ahora más que nunca debemos orar por el país. Y la última, la número 4, dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces se lo voy a leer todo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces mire qué tremendo. Por ahí veo ahí conectado a mi amigo, mi hermano del alma desde adolescentes, Carlos Bravo Herrera, o Carlos Herrera Bravo. Él es mi amigo del alma, mi hermano, mi hermanazo. Él es pastor en Costa Rica con su amada esposa Manuela. Bendiciones, los quiero mucho. Qué bueno que están conectados. Dice: y se convirtieren de sus malos caminos. Debemos buscar a Dios con corazón contrito y humillado. Que nos ayude el Señor a dejar los malos caminos, el mal comportamiento, las malas acciones, las personas que influencian negativamente sobre nosotros. Debemos tener amor y una actitud de perdón hacia el que nos haya ofendido, al que nos haya herido el corazón. En la palabra de Dios dice: y se convirtieren de sus malos caminos. El salmista dijo: en pecado me concibió mi madre. Y luego le dice al Señor: Señor, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, límpiame, Señor. Debemos hacerlo. Aquí nos habla la palabra de que cada persona se convierta a Él de corazón
y de verdad. Y entonces seremos libres de acuerdo a nuestra búsqueda de Él. También se refiere aquí la palabra se convirtieren de sus malos caminos, a que si cada persona se convierte a Él de corazón y se aparta de todas las iniquidades y los pecados que haya cometido, pues la palabra de Dios le garantiza que será libre de la iniquidad, que será libre dejará la mala conducta, los malos hábitos, el pecado de omisión y de comisión, siendo así libre de acuerdo a la búsqueda de Él. El Señor, a través del Espíritu Santo y de su palabra, nos ayudará. Si cumplimos con estos 4 pasos, nos ayudará a vivir una vida de santidad, una vida de buenas relaciones con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe y con nuestros amigos y vecinos y compañeros de trabajo. Se formará el carácter de Cristo en nuestras vidas y podremos recibir la gracia de Dios y su gloria manifestada será evidente en nuestras vidas. Dios nos está llamando a vivir una vida santa, una vida sin máscaras en el corazón, sin máscaras en el diario vivir, que nos convirtamos de nuestros malos caminos, que saquemos la contaminación que hay en nuestro corazón, la raíz de iniquidad y el pecado en todas sus dimensiones. Usted se estará preguntando, ¿qué es iniquidad? Yo quiero decirle que iniquidad significa lo torcido, es lo que se tuerce del camino recto y perfecto de Dios. Eso es iniquidad. En Éxodo capítulo 34, el versículo 6 y 7, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pues la iniquidad también nos habla de la raíz y del fruto. Entonces, la iniquidad y el pecado. La iniquidad es la raíz y el pecado es el fruto. La iniquidad está en nuestro corazón. Usted lo puede leer en Levíticos, allí en su casa. Yo se lo voy a leer rapidito. Levíticos 16, 22 dice: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Yo quiero decirle que ya nosotros no necesitamos matar un cordero, un cabrito, una paloma. No necesitamos esos ritos y esas ceremonias, porque Jesucristo, el Cordero inmolado, murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No es lo mismo el fruto que la raíz. Ya lo dije, el origen y lo que se da a luz. El origen es la iniquidad y lo que se da a luz es el pecado. Para poder ser libre del pecado, necesitamos primero ser libres, perdonados y libres de la iniquidad. Jesús, dice la Biblia, vino no solo a vencer el pecado, sino a deshacer toda iniquidad. Cuando el Señor deshace de nuestro ser interior la iniquidad, inmediatamente somos libres del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Pero hay personas que desafortunadamente son esclavos del pecado porque no han sido libres de la iniquidad. Y la iniquidad se hereda por generaciones. Yo conozco familias donde todos, desde sus abuelos, son personas
esclavas de la delincuencia, son ladrones, donde todas las mujeres de una familia han caído en prostitución, hasta los hombres, ¿sí? Eso se llama dar a luz el pecado, el fruto de la iniquidad. Otro ejemplo, la gente que es política, que pues camina en ese campo de la política, le hereda a sus hijos. Aquí tenemos familias que por años y años han sido ratas, han sido corruptos, y los hijos han heredado ese estilo de vida y por generaciones han gobernado la nación y han robado al pueblo, han hecho injusticia contra el pueblo, han sido corruptos y han llevado a un pueblo tan rico, con tantos recursos naturales, a una situación de pobreza, producto de la iniquidad. Pero Dios en este momento te hace un llamado. Te hace un llamado a ser libre de la iniquidad y por ende libre del pecado. Solamente dile hoy al Señor: Señor, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Entra a mi corazón, te confieso como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi vida. Te entrego mi vida y te recibo como mi Salvador y Señor. Si usted está ahí, si usted va manejando, dígalo con los ojos abiertos. Si está ahí en su casa, pues dígalo con sus ojitos cerrados para concentrarse. Y dígale: Señor Jesús, te entrego mi vida, te pido perdón. Arranca desde la raíz la iniquidad que hay en mí y perdóname por ello. Libérame del pecado. Destruye ese fruto en mí. Gracias porque tú lo has hecho. Esto es un milagro y yo lo recibo. Recíbeme tal cual soy y ayúdame a caminar en santidad. Te doy gracias por darme esta oportunidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por sus necesidades. Mi esposa va a dirigirnos en esta oración por sus necesidades. Escriba ahí en el chat si tiene alguna petición. Bueno, yo pienso que la necesidad más grande de todo hijo de Dios es capturar su presencia, es vivir, caminar en esa presencia. Y esta palabra fue muy contundente. Si te humillas, si oras, si buscas y si te arrepientes. Son 4 verbos. Yo te invito para que cierres tus ojos y le digas: Señor, enséñame a percibir la gloria de tu Espíritu Santo cuando me quiera levantar en altivez. Cuando, Señor, no sepa cómo humillarme delante de ti. Dile ahí donde tú estás: Señor, enséñame de humillación. Tu palabra dice que Jesús se humilló a lo sumo, pero que luego tú lo exaltaste y le diste un nombre sobre todo nombre. Señor, te pido perdón por haber modelado a mis hijos el orgullo, la altivez. Te pido perdón cada vez que me atribuyo a mí misma todo lo que tú has hecho por gracia a través de mí, Señor. Te pido perdón por todo lo que pueda impedir en mi vida que yo pueda humillarme, entregar mi vulnerabilidad y decirte, Señor, que tú eres el autor de toda mi felicidad, que tú eres el autor de todas las cosas buenas, Señor. Y si tu palabra dice que tú nos oirás desde los cielos, perdonarás nuestro pecado y sanarás nuestra tierra, hoy te queremos pedir que despiertes nuestro espíritu para que podamos orar, para que podamos buscarte. Que la primera y la más importante, el primer acto más importante en nuestra vida, cada día, cada mañana, sea buscarte de todo corazón. Que no te pongamos a competir con la cocina, con el jefe, con el trabajo, con la casa,
Señor, que tú seas realmente el primero y el más especial, el único dueño de nuestro corazón. Y Señor, te pedimos que todos los días nos dé la oportunidad de convertirnos, Señor, de entregarte nuestra vida a ti, de entregar nuestras debilidades. Hoy te damos gracias porque tú nos dices: yo te quiero oír, yo te quiero sanar, yo te quiero restaurar, no solo a ti, a tu familia, a tu nación. Y yo te pido en el nombre de Jesús que por favor, esta es la necesidad más grande que tenemos. Pon en nosotros el querer como el hacer, de buscarte, de anhelarte, más que la comida, más que los amigos, más que los ambientes, más que un trabajo, más que, Señor, que te anhelemos a ti, que tú seas, Señor, la verdadera razón de nuestra vida, de nuestra existencia. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. También quiero orar por los que están enfermos. Quiero orar por los que están deprimidos. Señor, pido tu gloria sobre cada persona que está viendo este en vivo, Señor. Te pido, Dios, que ahora mismo vengas y sueltes tu gloria y te manifiestes de maneras poderosas y únicas, Señor. Te pido, Padre, que los milagros esta semana sean poderosos, únicos y perfectos para la gloria de tu nombre. Y te doy gracias. Quédate en nuestro corazón y llénanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero hacer una oración para que haya una pasión muy grande en nuestro corazón de buscar a Dios. Yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias porque nos permites orar. Tu palabra dice: claman los justos y Jehová les oye. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo oro junto con mi esposa y todos los que estamos aquí, Señor, en este tiempo de transmisión de la palabra, en todo este tiempo, que tú, Señor, prepares la iglesia para este tiempo, Señor. Que nosotros podamos apasionarnos por la oración, que anhelemos con ardiente pasión orar. Señor, despierta el espíritu de cada uno de los que están conectados, de nosotros, los que estamos aquí, transmitiendo desde este lugar, Señor. Señor, apasionanos, produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad para orar. Que esa sea nuestra mayor pasión. Que todo el tiempo, las 24 horas del día, aún en la cama, que meditemos en tu presencia, en tu palabra. Que durmamos confiadamente, Señor, creyendo que el Espíritu Santo puede usar nuestro espíritu para levantar un clamor, una oración, una intercesión. Señor, pedimos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a orar. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Toca nuestro espíritu. Une al Espíritu Santo con nuestro espíritu para que el alma y aún el cuerpo sean, Señor, despiertos a la oración, despertados a la oración, determinados a orar, a buscarte, Señor. Oramos para que, Señor, tu Espíritu Santo nos levante como iglesia a orar, a clamar, a humillarnos delante de ti, a buscarte de todo corazón, Señor, a orar todo el tiempo, Señor, como dice tu palabra, sin cesar, a humillarnos, a postrarnos, Señor, de corazón, con sinceridad. Dios, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, límpianos, Señor, límpianos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Sana tu iglesia, sana la iglesia en todo el mundo, bendice los pastores en todas las ciudades, en todos los países del mundo. Despierta tu iglesia ahora, Señor. Tú has permitido esta situación que estamos viviendo de pandemia y cómo, Señor, aún en estos tiempos de sufrimiento, de dolor, de enfermedad,
de tristeza, de tantas cosas que hemos vivido, de escasez. Señor, tú no nos has abandonado, tú no nos has, no has permitido, Señor, que aguantemos hambre, porque tu palabra promete que, Señor, no, el justo no bendecirá el pan, Señor. Dice tu palabra: joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero también oramos, Señor, por los gobernantes, para que tú, Señor, seas obrando en sus corazones y que se conviertan a ti, no a una religión, sino a ti, Señor, que se conviertan a ti y que sean hombres y mujeres que amen de verdad y de corazón su nación y que hagan leyes, Señor, a favor de la nación, a favor del pueblo. Padre, en el nombre de Jesucristo, quebrantamos toda injusticia, toda corrupción, desbaratamos toda violencia, toda obra del diablo. Declaramos tu palabra que dice que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Y aquellas personas que le dieron su corazón a Jesús, que entregaron su vida a Jesús hoy, si las hay, Señor, que tú las afirmes en ti y en tu palabra. Y te damos gracias porque el Evangelio está siendo predicado y que siga siendo predicado, y despierta la iglesia en todas las naciones a orar y evangelizar, Te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesucristo. Bendito Dios.